Somos un canal de bajo presupuesto, así que nos toca hacer nuestra propia banda sonora. Sí, nuestros propios efectos auditivos, propia banda sonora con la voz. Bueno, mi gente, bienvenidos a un nuevo... Pero tienen que hacerlo como de lado así para que no sople. Eso, así. No, pero lo bacano es soplar. Mi gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Parchate B. Paranormal. No, este es Parchate Bueno, paranormal. Señores y señoras, hoy estamos aquí con el profesor de esencia y el señor director. Vamos a hablar de un tema muy extraño. Interesante. Y extraño y no sé, raro porque la verdad yo nunca lo había escuchado. Digamos que pues a mí siempre me han interesado y me han gustado como las teorías conspiranoicas por toda la parte de ficción que le pueden aportar, digamos, a la hora de escribir a uno, hacer algún tipo de relato. No lo creo como desde el punto de vista real, pero el punto es que este relato tiene un límite muy difuso entre lo que es la realidad y lo que es la ficción, José. ¿Y qué tema exactamente es? ¿Cómo es el nombre de este tema? Bueno, para entender primero, antes que el nombre, hay que entender qué formato es, ¿sí? Y se conoce como una creepypasta. Creepypasta. Entonces las creepypastas se supone que son como hilos de internet. Como el creepy, pero en pasta. Sí, como el creepy, pero en pasta. ¿Qué es creepy, señor director? Dícese de... No, mentira, no. ¿Todavía existe? Yo creo. Sí, yo no, creo porque como evoluciona. Sí, ojo, le ponen la nombre. última vez se llamaba Punto, no sé. Usted ese tema lo domina más que yo. Ve, y entonces las creepypastas se supone que son como relatos que surgen en internet, como tipos de hilos, ¿no? Pero de terror, ¿sí? Entonces como para impactar, como inquietar a los lectores, pero no suelen venir solamente en formatos escritos, sino que le involucran de pronto imágenes, le involucran videos, ¿sí? Entonces no solamente es la escritura como tal. Entonces de esas creepypastas salió esta historia o ese tema que son los backrooms. O sea, los baños. Mentira, no. Nosotros tenemos un inglés muy malo, sí, pero pésimo. Es backroom como de bodegas, ¿no? Sí. No sé, yo hice 4 niveles en inglés, pero casi no me gradúo. Igual, o sea, en el título está bien escrito para las personas que saben pronunciarlo bien. Si no, sí, pues no sé si estamos diciendo baño o si lo estamos diciendo como... Backroom. ¿No? Backroom, como de volver al back. De back, como de atrás. Sí, como habitaciones de atrás, ¿no? Como algo que está detrás de algo, ¿no? Como de la realidad, ¿no? Se supone que los backrooms son otra dimensión. Sí, ese es como el punto interesante de ese tema. Okay. Bueno, pero antes de empezar debo hacer una pequeña pausa. Un agradecimiento a nuestro patrocinador Milkshake. Sí, señores, parchero, parchera, si usted no tiene dónde parcharse, le tenemos el lugar para que se parche. Exacto, allá venden deliciosas malteadas, salchipapas, una chimba, melas, burritos y pues obviamente las mejores malteadas, las más duras de todo. Tu sabor favorito hecho malteada. Y están regados en todo, en todo Colombia, no, pero sí en gran parte de Colombia, sí, en Cali, en Popayán, en Bogotá. Usted los encuentra hasta abajo de la cama. Sí, vayan, síganlos en sus redes sociales para que conozcan más de este delicioso negocio y vivan una verdadera experiencia gastronómica. Bueno, ahora sí, ve, cuando decís lo de creepypastas, me imagino que es como... ¿Creepypastas qué es, no? Sí. Eso sí. Es como leyendas, pero del internet. O sea, lo estamos viendo como algo ficticio. Sí, ¿no? Y también se involucran mucho con la parte digital, ¿no? Son leyendas digitales, del mundo digital. Pero entonces ahí estamos hablando de algo ficticio. O sea, se entiende como algo que es ficción. ¿O no necesariamente? No necesariamente. Porque ahí es donde llega el punto de esto que hay un límite... o sí, como una barrera muy difusa entre lo que es la realidad y lo que es ficción, ¿sí? Porque que sea digital no lo hace menos real, ¿sí me hago entender? Ok. Por ejemplo, hay películas incluso que han
jugado con este tipo de formatos. Yo recuerdo una muy buena que era, el man tenía que hacer como retos, pero a partir de un videojuego, creo que él accedía a ese videojuego, creo que era, y entonces el videojuego se trasladaba a la realidad, y si él no hacía cierto de tipo de como de pruebas que le ponían, Ajá. y eran pruebas normalmente crueles como asesinar a otras personas, entonces él como que iba a desaparecer o iba a perder su vida, ¿no? Ok. Entonces se han mezclado y se han vuelto muy populares con otros formatos, como te digo, no solo lo escrito, sino incluso videojuegos, como por ejemplo la parte de o capítulos de series, por ejemplo un capítulo de una serie no mostrada, entonces la persona que vea ese capítulo, ¿sí?, que nunca mostraron de la serie, entonces accede a otro tipo de realidad o le empiezan a pasar cosas, ¿sí me hago entender? Ok. Sí, entonces como toda esta parte o toda esta influencia macabra, ¿sí?, maligna que hay o que el ser humano ha llevado también a la parte digital, ¿no? Porque finalmente la parte digital es como otra realidad para el ser humano, ¿no? No deja de ser menos real, o es lo que yo creo en este momento, ¿no? Sí. Que se ha vuelto de tal manera y ha influenciado tanto nuestra vida que se han desdibujado incluso los límites de la realidad con la parte digital también. Sí, ya uno no entiende bien cuál es esa barrera. Sí, y de hecho, sí, sí. que ahorita con todo esto de Meta y toda esta vuelta, creo que se ha hecho mucho más complejo de pronto entender en qué punto dejamos de vivir esta realidad. Sí, y no solo eso, sino los formatos que se utilizan, ¿no? Porque cada vez lo que se busca es que la ficción o lo digital sustituya, no sé si sea la palabra correcta, o se acerque cada vez más a una experiencia real, ¿no? Entonces, creo que eso empieza a desdibujar esos límites, y los backrooms, pues finalmente creo que son estas historias que surgen digamos, de la imaginación del ser humano unida a estos nuevos contextos digitales, pero que de alguna manera creo que pues desde la parte conspirativa pues hay gente que lo considera como una realidad, e incluso es que te cuento cómo surgieron los backrooms, José. Una persona por allá en el 2009 publica una imagen como de bodegas, unos cuartos amarillos, que dice que incluso habla del aroma, un aroma a como alfombra húmeda, o sea, tiene sí, una sensación de ese cuarto. Y bueno, y ya lo que vos venís diciendo, y lo hizo público, y mucha gente empezó a sentir de que ve, yo he estado en ese en lugar. esos lugares, sí. Y eso a veces pasa mucho cuando uno sueña, cuando uno tiene sueños. Pues mira que yo sí me he soñado, digamos, como en este tipo como de lugares, pero no así como lo plantean las fotografías, pero así como bodegas interminables o pasillos, ¿sí? De hecho, es muy común soñar o soñarme con ese tipo de cosas. De hecho, yo te contaba antes de empezar esto que cuando era más bien como adolescente, solía tener un sueño que, bueno, era una pesadilla para mí. Eso yo creo que era uno de los peores sueños, y siempre me levantaba muy asustado, que me encontraba en un cuarto totalmente blanco, sin inicio, sin final. Yo no veía ni pared, no veía nada, simplemente era un espacio totalmente blanco, y yo estaba parado ahí en el medio de la nada, y duraba un rato ahí como tratando de encontrar una salida, y llegó un momento donde ya me desesperaba tanto que me levantaba muy asustado. Incluso esto de los backrooms, y ya que lo mencionas como ojos lugares en los sueños, lo relaciono mucho con experiencias de personas que me han contado que recuerdan haber ido a lugares, ¿sí?, en sus infancias, y después fueron a buscar esos lugares y ya no los encontraron. ¿Sí me hago entender? Entonces, Sí, como que no existían realmente, pero hay recuerdos de ese tipo de haber estado en ese lugar. Mira, por ejemplo, yo tengo un recuerdo muy raro y muy extraño de la infancia, y es que yo estaba en el Parque de la Caña, ¿sí? O bueno, o no sé si en el Parque del Azúcar, estaba muy pequeño, y yo veía como un tipo de isla, ¿sí? Y... Ok, ya te Sí. entiendo. O sea, como un lugar que uno ya lo tiene familiarizado, y uno siente que allí había algo, había algo que yo lo frecuentaba y me gustaba. Sí, pero realmente Nunca existió. Nunca existió el lugar, ¿sí? Y una historia que me contaba mi hermano, nosotros vivíamos en el Ingenio Manuelita, ¿no? Entonces vos sabes que eso es como una especie de, como de tipo suburbios en Estados Unidos, que son como casas, pues... Todas igualitas. Sí, en la parte campestre y toda la vuelta. Entonces mi hermano me dice que
iba a un lugar en la bicicleta allá en Manuelita de niño, y entonces que era un lugar muy bonito, ¿sí? Que él lo recuerda como un lugar muy, muy, muy bonito, ¿sí? Que se sentía muy a gusto, y que él tiempo después volvió a buscar ese lugar y nunca, pues, como que nunca había existido, no lo encontró, ¿sí me hago entender? No, y por cuando usted de pronto pregunta, ¿te acordás de ese lugar? Y todo el mundo como que... Sí, no. Marica, pero ¿por qué yo tengo ese recuerdo? Y son recuerdos que uno siente es que lo siente, ¿sí? Y entonces exactamente pasó eso cuando se hizo pública esa foto. Lo de los backrooms. De que mucha gente llegó y dijo, yo creo que yo he estado en ese lugar. O tenían una imagen, cuando vieron esa imagen física, de una les llegó como un recuerdo de... Sí, como un flashback, pues una sensación de haber estado en ese lugar. Y entonces lugar. hablan de que precisamente es como una otra dimensión, ¿no? Sí, pero hablan, bueno, hay dos, yo veo en internet como dos formas de visualizarlo, ¿no? Una es la parte en la que se asume como si fuese un videojuego y toda esta cuestión, ¿sí me hago entender? Y otra, bueno, y que surgió a partir de esta imagen, pero yo recuerdo haber visto, cuando recién me enteré de los backrooms, si no estoy mal, creo que fue este año o el año anterior, que hablaban era como de unos VHS que encontraron, eran unos cassettes, y en esos cassettes mostraban como unas personas ingresando a los backrooms, ¿sí? Como un tipo de experimento. Sí, como un tipo de experimento, ¿sí? Y entonces se metieron a explorar y luego saltaban a mostrar que los backrooms realmente fueron el producto como de un experimento que se hizo en los años 90 para solucionar supuestamente un problema de almacenamiento en el mundo. Sí, no sé qué tan real sea esto, sí, pero pues es la versión que yo escuché, ¿no? Que se pusieron a investigar los científicos y con una especie, ahí lo muestran y todo, era como un aparato, y supuestamente ese aparato te trasladaba o transportaba, sí, a los backrooms. Entonces esta era la solución como supuestamente para la superproducción que había en ese momento en el mundo y que iba a existir en el mundo, que donde íbamos a almacenar pues todo lo que consumíamos y todo lo que estábamos produciendo. Entonces que esa era una alternativa, ¿no? Entonces que se les salió de control y en esta dimensión empezaron a encontrar unos seres extraños, ¿no? Sí. Seres extraños, como la canción. Entonces, pero antes de comentar esos seres, hay que como una descripción gráfica para la gente, ¿no? Que de pronto no sabes, o sea, aparte de ese cuarto amarillo y con oro claro, húmedo, es que eran de varios niveles. No, y que son millones de metros cuadrados. Pero de puras bodegas. Y son puros habitaciones vacías. Vacías, sí, y no solo habitaciones, también son como esos pasillos con tuberías pues por fuera y toda sí, la así como tipo industrial. Tipo industrial. E incluso hablan como pasillos como con líneas muy rectas y con iluminación que a veces pues supuestamente como que va aprendiendo también a medida que uno va avanzando en ese cuarto. Incluso hay fotos supuestamente de los lugares y de una persona que supuestamente murió y que lo rescataron de los backrooms, el cadáver lo rescataron, pues como que murió ahí de inanición. Entonces que se supone que las personas que mueren en los backrooms se convierten como una especie de seres extraños o aterradores. Y no solamente la descripción física del lugar es como la menciona, sino que hay varios niveles, ¿no? Y el primer nivel, o la descripción que está haciendo del primer nivel, porque luego hay como especies de túneles, con agua, incluso como especie de como alcantarillas. Incluso escuché uno del la sombra gris, que hay una parte como tiene subniveles y que uno de ellos es como un océano donde hay relojes flotando y una cosa bien... Sí, bien rara, surrealista, bien extraña, pero también bastante aterradora, ¿no? Incluso llegan a decir que puede ser como una especie de infierno, ¿no? Que ese es como realmente el infierno. Incluso yo vi por ahí un video en el que se mostraban como si fuera una especie de ciudad. Sí, era como una especie de ciudad, pero era como una calle. Era un túnel y cuando salía del túnel seguía así como tipo carretera y una casa al lado, ¿sí? Una casa abandonada, pues, pero no abandonada fea, sino como una casa normal, pero pues sin nadie adentro, ¿sí me hago entender? Sí. Entonces, creo que pues los backrooms, y otra cosa que hablan de los backrooms es que supuestamente, ¿no? Tú puedes entrar a través de los sueños, ¿no? Ajá. O se plantea que también hay puntos débiles del tejido de la realidad por el que puedes acceder a estos tipos
de lugares. Como que como especies de hoyos negros o algo así. No tanto hoyos negros, como por ejemplo decir, mira, vos estás en una cascada, en un río, no sé, y pasas por ahí, es un punto débil, te metes a la cascada y salís a un backroom. Ya como un ¿Sí? fallo en la matriz que le dicen. Es un fallo en la matriz que le llaman. Ese tema... Pero, marica, o sea, uno ya entrando como a pensar entré en este lugar, yo creo que sería algo muy parecido a un infierno, güey. Entrar a un lugar completamente solo industrial, donde es no infinito. hay nada, sí, no tenés una entrada, no tenés una salida, simplemente caminas y estás repitiendo todo el tiempo lo mismo, como si estuvieras dando vueltas en círculo, pues, y quedarte atrapado ahí por años y no solo por años, sino o sea, escapando supuestamente de unas criaturas, ¿no? Porque sí, esto es lo más interesante. Mira, es lo más interesante. Bueno, no sé, pues dentro de todo lo que tienen los backrooms, lo de las criaturas, pues es como muy creativo, me parece a mí como... Es que es que uno escucha mucho de Mira, esta ejemplo, leyenda y se asemeja mucho como a un videojuego. A un video, por eso te digo, es la influencia de la tecnología en la creación de leyendas urbanas. El ser humano aprovecha cualquier tipo de material de la realidad para construirse todo un mundo fantástico, un mundo posible. Y esos mundos posibles llegan a cobrar tanta importancia, José, en la vida de las personas y a darle tanto sentido que hay personas que terminan haciéndolo real. Y no solamente pasa con este tipo de propuestas digitales, eso se ve desde incluso los mismos libros. Por ejemplo, te pongo dos ejemplos, dos escritores. Lovecraft crea o habla de un libro que se llama el Necronomicon, y este libro realmente no existe, es algo de ficción y es como una especie de libro donde se habla pues como una especie de dios y algo oscuro, y la gente creyó que realmente el Necronomicon existía, ¿sí? Y todavía hay gente que cree y adora el dios Cthulhu que fue creado por Lovecraft. Entonces lo interesante es ver como el interés de la mente humana por la necesidad de algo que vaya más allá de respuesta de la realidad material, monótona y cotidiana así que nos rodea, y cómo de pronto pues queda la duda y la incertidumbre de si de verdad esto solamente es ficción o proviene sí de una visión material y fáctica. ¿Sí me hago entender? Sí. Porque, o sea, lo interesante es ver cómo todas las personas coinciden en testimonios, ¿no? Y ya sea para construirlo como parte de una ficción o una imaginación, o para hablar de eso como una experiencia colectiva. Sí, y ahí donde yo creo que se empieza esto a poner un poquito más heavy. Cuando ya uno empieza a decir, bueno, esto no existe, esto es una ficción, pero hay muchas personas que sí están compartiendo lo que yo pienso, lo que creo. Entonces ya uno empieza, si es realmente una ficción o es parte de la realidad. Pero ahí es donde va otro punto de vista, y es, yo he visto ejemplos palpables de cómo la gente, cuando surge algo a través de ciertos medios de comunicación que le interesa a la colectividad, la gente se esfuerza para que eso sea creíble y verdadero, ¿sí? Cómo apoyan, digamos, algo de lo que no se tiene mucha certeza, para hacerlo creer colectivamente como un rumor. ¿Sí me hago entender? Es como ese afán del ser humano por construir otro mundo, ¿sí? Otro mundo a través de la palabra, y que sea además validado por otros, porque es que la realidad finalmente adquiere su estatus de realidad cuando otros la validan. Claro. ¿Sí? Y mira, por ejemplo, toda la cantidad de entidades que hay, los humanos, las ventanas, Smiler, que es como una entidad que tiene una sonrisa como macabra, pues, en todo momento. Están los insanos, que son como seres humanos que murieron en los backrooms, sí, pero se convirtieron en ese tipo de... Como una especie de sombra, ¿o qué? Sí, como una especie de sombra, pues como una especie de seres dedicados como a perseguir a los que entran ahí. Luego están la entidad 10, que son los ladrones de piel, que supuestamente se visten, le arrancan la piel a los seres humanos que se encuentran en los backrooms y se ponen pues las pieles. Así como tipo abrigo de animal o algo. Exactamente, se cubren todo el cuerpo y supuestamente pueden hacer voces,
similares a los de otros seres humanos. Y entonces Pero así que no tienen atraen un lenguaje como tal, sino que es lo que lo que como que repiten, lo que repiten repiten, lo último que escucharon es lo que repiten. Entonces atraen hacia sus presas o a nuevos humanos para poder cazarlos y quitarles la piel. Entonces, no sé, es bastante, si uno lo mira desde un punto de vista racional, uno dice, no, marica, pues, qué puta viaje, ¿no? Claro, no, o sea, uno lo piensa como que no me que eso es un juego. Y de Sí. hecho se ha popularizado tanto que ya hay sitios web que han recreado eso en videojuegos. Ah, realmente. no, claro, es lo que yo te digo, que es finalmente las leyendas urbanas inspiran ese tipo de creaciones, o al contrario, o los videojuegos, o a veces las Inspiran. creaciones digitales inspiran la realidad y creencias de verdad en la realidad. Entonces, como que estamos siempre en una influencia bidireccional, desde la realidad a lo digital y desde lo digital a la realidad, ¿no? Y ahí Bueno. es donde se suele desdibujar esa línea que a veces, pues en ciertos contextos no es muy perjudicial, pero cuando ya hay otros contextos más serios, pues, y no sabes definir qué es lo real y qué es la ficción, entonces creo que ahí como que la cosa se torna un poco ya más de control social, control político, pues ya No, es otro tema. y que hay mentes que pueden llegar a ser muy débiles, que se pueden manipular muy fácil en ese tipo de No, es sentido, que de todo, de yo creo verdad, si que- dos personas te dicen algo, vos te lo crees y... No, yo creo que todos estamos expuestos a ese tipo de cosas. Yo creo que estamos bombardeados de tanta información que es muy difícil tener un criterio en este momento, en la actualidad, como una verdad verdadera. Sí, Es exactamente, muy como duro. para decir, sí, esto es la verdad. De hecho, nunca ha existido, sino que antes no había tantos medios de información, entonces la gente se quedaba, sí, con la Con verdad que le con lo brindaban. popular, con lo que Sí, todo el mundo creía. exactamente, con lo Pero pues ya popular como es la hoy palabra. en día, como todo esto del internet y todo nos ha facilitado Ajá. tanta información que así mismo se han creado tanta Sí. desinformación. Por también. ejemplo, hay otra entidad, es que los gusanos de la memoria, que son los más peligrosos, ¿no? Y pues son como unas entidades también que habitan los backrooms. No, y pillé esa en el nivel, porque eso, pues, como dijimos, eso viene como en diferentes niveles. Y supuestamente uno de los niveles más duros es el de la sombra gris, que incluso había como muebles o mesas que se veían como frisadas o sea, como, digamos, timbradas, por decirlo así, en un juego. Y que si vos tocabas esa mesa o ese asiento, te quedabas frisado para el resto de tu existencia. Una cosa muy- Creo que lo más, ya cuando si uno lo asume, ¿no? Desde el punto de vista racional, uno dice, cagada, pues que puedas ingresar allá de forma accidental, ¿sí? Sí, Y marica, que no claro. sepas de pronto ¿Cómo de llegué cómo aquí, weón? Vos llegas llegaste. en... Uy, no. Y entonces, o sea, imagínalo por un momento que esto no es falso, ¿no? Sí. Que de verdad existen los backrooms. O sea, creo que la desesperación y la angustia de uno de verse ahí en ese conjunto de millones, de ver que se repite y se repite en los mismos pasillos, en las mismas habitaciones, la desesperación que te produce el no encontrar No, una y salida. que incluso creo que leí que una forma de poder salir era precisamente la calma. Pero obviamente estar en un lugar de esto es prácticamente imposible vos poder mantener la calma, weón. Sí, yo imagino que sería, no, sí, imposible estar calmado pues con todo esto. Pero lo que digamos es interesante es este afán también del ser humano por encontrar, digamos, dimensiones, ¿no? Dimensiones alternas, la búsqueda de portales a otros mundos. Y eso ha estado desde siempre, ¿no? O sea, no es solamente la parte digital, sino que el ser humano siempre ha estado como en esa búsqueda de un mundo diferente al terrenal, ¿no? Un mundo alterno. Un mundo alterno, pero que se pueda vivir con la experiencia terrenal, ¿sí? Bueno, ya como para ir concluyendo, ¿qué opinas de esto? ¿Lo consideras como algo posible, totalmente ficticio? Mira, yo nada más en estos días, hoy trataba este tema de la ficción y la realidad con algunos estudiantes y yo les ponía el ejemplo de La Bruja de Blair, ¿sí? La Sí. Bruja de Blair y otro filme que es Noviembre, un arma cargada de futuro, ¿no? Y porque me hablaron de Holocausto Caníbal. ¿Te has visto Holocausto Caníbal? No. No, nunca. Es una película como tipo documental, donde supuestamente se filman como unos caníbales se comen pues a la gente y encuentran supuestamente el documento sobre... Pero es así tipo La Bruja de Blair, que son ellos Sí, mismos con la cámara y todo eso. exactamente. Entonces le explicaba que algunos formatos están asociados allá de verdad.
Sí, entonces tenemos, por ejemplo, los noticieros, los documentales. Sí, esos formatos se asocian a ideas de verdad, la información que aparece en este tipo de formatos. Entonces, cuando alguien creativo, pues alguien del cine decide tomar estos formatos para contar una historia de ficción, suele confundir a los espectadores con lo que es realidad de ficción. Y eso fue lo que pasó con La Bruja de Blair, que todo el mundo creyó que era algo real porque había sido documentado con el formato del documental, que era para mostrar, o la gente está acostumbrada a ver en un documental precisamente. Sí, como algo real, sí, el documental como algo real o las noticias como algo real, ¿sí me hago entender? Sí. Es como que alguien te hiciera una broma o hiciera una broma colectiva en un país y tomara el formato del noticiero y entonces empezar a hablar de invasiones extraterrestres en ese momento. La gente se va a alterar, ¿sí? Porque inmediatamente lo va a asumir como que es sí, algo como que es una fuente de información confiable. Confiable, y solo nos queda confiar, ¿sí? Lo que yo siempre le digo a la gente, la veracidad que ellos nos transmiten solamente es de confianza, ¿sí? O sea, no tenemos nada más. Claro, sí, no es lo mismo uno ver es una invasión extraterrestre en el cine, que uno sabe que eso fue producto de alguien que tuvo imaginación, a que esté en un noticiero diciendo acabaron de llegar los extraterrestres. Y pasó de verdad. En Estados Unidos, por allá en la década del 30, un man que se llama Orson Welles leyó un libro de ciencia ficción que se llama La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. Un libro de ciencia ficción que narra cómo los extraterrestres vienen a invadir la Tierra y a destruirla, supuestamente. Sí. Entonces, él no introdujo, ¿sí?, en su programa, no sé si es intencional o no, pero no introdujo que era una lectura de un libro de ficción y empezó a leer esto. Entonces la gente lo escuchó por radio y como por la radio se habla, son noticias y el formato era de noticias y él empezó a leer eso, entonces la gente creyó que nos estaban invadiendo los extraterrestres y la gente entró en caos y hasta hubo muertos en Estados Unidos. Sí, ¿me entiendes? Cuando yo te digo, cuando se vuelve más serio el límite entre la realidad y la ficción en estos formatos, cuando ya producen efectos reales, ¿sí me hago entender? Claro. Entonces esa es como mi opinión o mi conclusión, pues, de los backrooms. Backrooms. No, a mí realmente sí me parece como algo demasiado como una creación humana. Sí, la verdad sí. Definitivamente. Es algo muy, pues, obviamente, es que es duro uno decir que sentarse en la palabra, que eso es más falso que un falso cuando está falso. Pero pues igual uno, como siempre yo digo, hay que dar el beneficio de la duda. De la duda. Muy poco, pero de pronto. Pero realmente sí, eso es más como historia de videojuego. Sí, o de leyenda urbana, sí. de digital, ¿no? Leyenda urbana digital. Yo le llamaría algo así. Creepypasta. Sí. La creepypasta. Mi gente, eso fue todo por Par Anormal. Por este capítulo de Par Anormal. Les trajimos este pequeño tema interesante para que lo investiguen. Si han escuchado hablar de esto, backrooms, si han estado en los backrooms, manden video y foto. O no, cuéntenme, porque a veces de pronto ustedes en un sueño han vivido una experiencia similar a lo que se está hablando aquí. Sería interesante leerlos, decir, no, yo creo que sí existe porque no en un sueño estuve o estuve en un lugar similar, entonces bueno, sería interesante leerlos. Sí, pero más allá, pues yo creo que eso sirve como para explicar cómo se van construyendo también las conspiraciones, ¿no? Sí. Cómo las conspiraciones finalmente surgen de un pensamiento, pues en principio fantástico, religioso. Y cómo se va volviendo colectivo poco a poco. Y cómo se va volviendo colectivo hasta el punto de ser asumido como una verdad y legitimado y validado así. Bueno, mi gente, no siendo más, nos vemos en un próximo capítulo de Parchate, Par Anormal. Sí, señores, suscríbanse, síganos y denle like, compartan, déjenos próximos temas para más Parchate Paranormal.
parce. Yo me quedo asombrado. ¿Y cómo lo asumen, parce? Yo conozco gente